Buenas noches, señores. Quiero compartir aquí este video de el desarme total de un motor Boxer. Cilindraje 100, 150, 125. El proceso es el mismo. Vamos a iniciar quitando la tapa, el culatín o la tapa válvulas. Vamos a quitar los 4 tornillitos. Después de quitar los 4 tornillos del culatín, vamos a quitar los tornillos que aseguran los espárragos, aseguran totalmente el motor. Vamos a quitar los 4 tornillos. Siguiente paso, obviamente este proceso es por si tenemos el motor en una mesa. Igualmente también lo podemos hacer montado en la moto. El desarme es el mismo. El siguiente paso, ¿cuál es? Soltar o destensionar el tensor de la cadenilla. Lo recogemos hacia la derecha y lo movemos hacia un lado para que se nos quede frenado. Ahí sí se nos quede recogido. Ahí sí soltamos los tornillitos. Tengan en cuenta cómo desarman, cómo quitan, cómo van ubicados. En este caso, cómo va ubicado el tensor. Recuerden que yo les he explicado en muchas ocasiones cómo va el tensor. Siempre que desarmen, procuren tener muy presente los tornillos donde van. No como un mecánico que echa todos los tornillos en una taza y después empieza a buscar cuál es cuál. No, vamos a organizarlos. Vamos a marcarlos de dónde los quitamos. Si no los queremos marcar, entonces vamos a dejarlos en la misma posición donde estaban instalados. Les recuerdo, el tensor tiene un derecho. Esta ranura va hacia arriba. ¿Cuál es la finalidad de que vaya hacia arriba? Que cuando le caiga aceite, el aceite mantenga ahí metido. Haya siempre constante aceite. ¿Qué pasa? A veces nosotros ponemos el tensor al revés y es muy mínimo la lubricación, muy escasa, casi nada, la lubricación que le va a entrar al tensor. Por lo tanto, se va a dañar rápido y va a producir golpeteos, una cadena destensionada, un golpe como que no sabemos si son las válvulas o la cadenilla. Y mentiras, que es el tensor que está mal ubicado. La ranura hacia arriba para que cuando le caiga aceite mantenga el aceite ahí metido. Ya habiendo extensionado la cadenilla, procedemos a soltar el engranaje de la cadenilla del árbol de levas. Obviamente esto viene con traba química. Vamos a utilizar una Bristol número 6. Utilicemos la herramienta adecuada para no ir a dañar ningún tornillo y no se nos dificulte poderlos quitar. Obviamente, previamente este motor es de enseñanza. La mayoría de piezas están sueltas. Entonces yo les explico. Vamos a bloquear acá el piñón con algo que no nos vaya. Le pongo el trapo y le pongo el destornillador y lo ponemos acá para que el piñón quede bloqueado
y quede descansando sobre el destornillador. Y ahí sí le hacemos fuerza con el rache o el volvedor y una Bristol número 6. Toca bloquearlo como lo tengo para que se nos deje soltar el piñón. Si ustedes no lo bloquean, obviamente va a empezar a dar vuelta y nunca lo van a soltar. Le ponemos algo de caucho o alguna toalla, un trapo acá al destornillador para que no nos vaya a marcar la carcasa o la culata. Si tenemos esta herramienta, vamos a utilizarla. Es la finalidad de esta herramienta. Bloquear este tipo de engranajes. Y ahí sí soltamos el tornillo. Para apretarlo, lo agarramos y lo soltamos. Si no tenemos este tipo de herramientas, si usted es mecánico, la persona que está viendo el video, procuremos conseguirnos la herramienta que es para cada tipo de motos. Obviamente esta herramienta no nos va a servir sino para unas 20 motos, no más. O sea, casi todas. No simplemente nos va a servir para este tipo de motores, no, para cualquier tipo de moto nos va a servir. Si es alguien que quiere incursionar en la mecánica, pues el consejo es ese, que consigan una herramienta. Si quieren ser mecánicos de su propia moto, vayan consiguiendo la herramienta. Y le hacen mantenimiento a la moto, a su moto, con la herramienta adecuada. Por lo menos tienen la herramienta que es para su moto. No importa que la cadenilla nos caiga, porque en este caso pues vamos a desarmar la moto. Pero pues no es recomendable dejarla caer. La amarramos con algo que sea una cabullita o algo que no nos vaya a lastimar. Que no nos vaya a lastimar la cadena. Con una copa número 12 vamos a terminar de soltar la culata. Este tornillo. Este tornillo es muy clave al momento de nosotros armar. Vamos a ponerlo primero antes de poner este piñón. De lo contrario, no nos va a dejar poner o instalar el engranaje de la cadenilla del árbol de levas. Ahí sale. Recuerden que aquí en esta parte va un buje en el árbol de levas, que no nos vaya a caer. La idea es darles una guía cómo es el desarme de un motor de este tipo. Estamos hablando de Boxer 100, 150, 125, las diferentes referencias que hay ahora en la Boxer. Hago aclaración, hay una Boxer que es la BM 150 o 100, el proceso es el mismo. Hay una 100 que es CT y BM, el proceso es el mismo. Hago aclaración porque a veces me preguntan, ¿ese proceso sirve para la BM? O muchas veces me hacen el comentario, pero es que usted usted no nombra la BM. No, el proceso es el mismo. Obviamente, ya inicia el despegue del cilindro. Su respectivo empaque, recuerde que esos empaques, cuando nosotros hacemos el desarme del motor, así lo veamos bueno, es mejor cambiarlos.
Cuando armemos, próximo video, vamos a armar el motor, vamos a hacer el trabajo a la inversa. Les recuerdo, no utilizar silicona. La silicona no es recomendable. Hay partes de motores que llevan silicona, pero si es necesario, si el manual lo recomienda, que en esa parte va silicona. De lo contrario, no vamos a utilizar silicona. Ya sí, dependiendo el desarme que ustedes estén haciendo, entonces o quitan el pistón o ya ustedes miran. Es una base, este video es una base para que tengan idea que hay que tener en cuenta. ¿Cómo lo voy a quitar? Porque de estos tipos de motores tengo muchísimos videos explicando paso a paso cómo se anilla, cómo se cambian los discos de clutch, cómo se cambia una cadenilla. Entonces la idea es darle un video final a este tipo de motores con el desarme total. Obviamente, próximo video vamos a hacer un arme, vamos a armarlo totalmente. Siguiente proceso. Bien organizadito, que no nos vaya a dañar nada, no nos vaya a perder nada. El orden en la mecánica es muy clave. Conozco mecánicos que son muy desorganizados. Y el desorden en la mecánica es fatal. Van a buscar una pieza, no la encuentran. Van a buscar la herramienta, no la encuentran. La idea es tener un orden para que si nosotros vamos a buscar una pieza, vamos a buscar un repuesto, lo encontremos fácilmente. Procedemos, sacamos la balinera del centro de clutch. Quitar los discos de clutch. Les recuerdo que los discos de clutch vamos a quitarlos. Este centro de clutch lo vamos a quitar gradualmente. Vamos a soltar gradualmente el centro de clutch y a poquitos, sin afanes. No es quitar un tornillo y después el otro, no. De a poquitos los vamos soltando. ¿Por qué? Porque la placa opresora del centro de clutch tiene resortes y esos resortes le hacen presión a esa placa. Si nosotros quitamos los tornillos todos de una vez, corremos el riesgo de romper la placa de presión, romper un tornillo. Entonces la idea es hacer un arreglo o un mantenimiento pero sin romper nada, que no se nos agrande el arreglo. Obviamente, si somos mecánicos, nos va a tocar pagar la pieza, reponerla. Y si le estamos haciendo mantenimiento a nuestra moto, entonces pues se nos va a agrandar el proceso. Entonces la idea es, sin afanes, vamos a ir soltando todos los tornillos poco a poco.
dado copa torre. Suelta hacia la derecha. Obviamente, centro de close hay que bloquearlo. Por eso les recomiendo mucho conseguir la herramienta adecuada. Este es un bloqueador para muchas funciones. Nos sirve para bloquear el centro de clutch. La tuerca suelta hacia la derecha. Tengan en cuenta esos detalles. Son roscas contrarias. Recordar de dónde quitamos todas las piezas. Pudieron dar cuenta, aquí saqué un buje. Ese buje va en esta parte. Después va la corona de close, discos de close, separadores, centro de close, resortes. Bueno. Vuelvo y les toco el tema de la cadenilla. Si vamos a utilizar la misma cadenilla, porque nosotros le hicimos el diagnóstico y la cadenilla está buena, no está sonando, vamos a marcarla en qué posición la quitamos. Si la quitamos de esta forma, entonces así mismo la vamos a instalar. Entonces la vamos a marcar para tener en cuenta en qué posición la quitamos. Buscamos un marcador, corrector de escritura y la marcamos. O si tenemos este tipo de marcadores, entonces la vamos a marcar. Así como está marcada, así mismo la voy a instalar. Con el color rosado fosforescente la voy a instalar de frente. Así como está, así mismo la voy a instalar. ¿Por qué? ¿Por qué ese tema? Porque resulta que la cadenilla ya tiene cierto desgaste. Y la idea es que continúe con el mismo desgaste que viene. Si nosotros la instalamos al revés, nos puede quedar sonando y se nos puede desgastar más rápido. Entonces la idea es que si vamos a utilizar la misma cadenilla, la dejemos como la quitamos, para que continúe con el desgaste. Si vamos a cambiar o vamos a poner una cadenilla nueva, para que la estemos cambiando, o sea el motivo por tal que la vayamos a cambiar, no importa en qué posición la pongamos. Este engranaje va en esta parte. Este va acá.
Les explico para que tengan en cuenta, porque una cosa, se dieron cuenta, salió completa. Todo bien organizadito. Vamos a poner los tornillos que quitamos en cada lado, en cada tapa, para que no se nos embolaten todos los tornillos. Este engranaje, ¿cómo lo quitan? Obviamente, si lo ponen al revés, no nos va a funcionar. Entonces, la idea es que tengan en cuenta cómo lo quitan. Tengan en cuenta que tiene unas arandelas muy delgaditas, sumamente delgaditas. Tener en cuenta que no se caigan. A este lado y al otro lado tiene arandelas sumamente delgaditas. Que tener en cuenta que no se caigan al momento del desarme o al momento de armar, que las tengan instaladas. Con una copa 19 vamos a soltar el volante. Sujetamos el volante para que no se nos gire y nos deje hacerle fuerza. Este tipo de tuercas sueltan normal hacia la izquierda. Sujetador de volante universal, sirve para muchas marcas. Si no tienen el sujetador, le vamos a poner una copa en esta parte para que lo bloquee y nos deje soltar el volante. Pero lo que yo siempre recomiendo es tener la herramienta necesaria, adecuada para el desarme de la moto que estemos haciendo. Y en este proceso muy necesario utilizar la herramienta necesaria, un extractor de volante. Les recuerdo, no agarremos ninguna pieza a golpes ni a palancas. La idea es hacer una reparación, no dañar la moto, agrandar el problema.
una fricción muy suave y soltó el volante, pero por lo que tenemos la herramienta adecuada. Tener en cuenta que no le caigan los roles al momento de quitar el volante. Los roles van con los resortes, tener en cuenta que no le caigan. Si se llegan a caer, pues estar pendiente de los roles. No nos pierdan, no se nos embolaten. Procedemos a quitar el plato de bobinas y la bobina captora. Dejamos los tornillitos ahí instalados para que nadie nos embolaten. A pesar de que tengamos buena experiencia, es mejor el orden. Hay mucho mecánico que echa todo va desarmando y todos los tornillos los echan en un tarro. Y después empiezan a mirar a ver cuál es cuál. Uno, muchas veces resulta poniendo tornillos que no son, donde no van. Dos, se pierde mucho tiempo buscando los tornillos. Ya sabemos que estos dos tornillos van acá, los vamos a dejar en la misma parte. No corremos el riesgo de ponerlos en otra parte ni ponerle tornillos que no van en ese tipo de repuesto. Este es un soporte que yo le tengo para que el motor se quede verticalmente. Obviamente este tipo de soportes quedan en el chasis. Necesito quitarlo para poder continuar la apertura del motor. Ya procedemos a soltar la carcasa central.
Recordemos que este tipo de carcasas muchas veces se nos pegan. No la agarremos a golpe ni la apalanquemos. Tengamos la precaución de verificar muy bien que todos los tornillos los hayamos quitado y la despegando suavemente. Soltamos la leva de eje de cambios. Tenemos en cuenta cómo la quitamos, dónde van las arandelas. Sacamos el eje. Verificamos que no tenga tornillos que nos aseguren la carcasa. A ver si la carcasa, la mayoría de tornillos que yo acabo de quitar era por el otro lado, pero en este lado pueden haber tornillos asegurando la misma carcasa. Entonces todo eso lo vamos a tener en cuenta para no ir a dañar la carcasa. Miramos muy bien que no nos falte ningún tornillo. Revisamos por qué no quiere soltar la carcasa. Si es que nos hace falta un tornillo. En la parte que va es diferente a los demás, más largo. Ahí ya no suelta la carcasa sola. Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta, verificar, revisar muy bien antes de hacerle fuerza. Uno, para no marcar la carcasa, que después nos quede filtrando aceite. Dos, no marca la carcasa ni irla a romper. Tenemos mucho cuidado que no nos caiga nada. Podemos observar cómo fue el desarme de ese tipo de motores.
de donde quitamos las horquillas, cómo las quitamos, las arandelas, de donde las quitamos, dónde van ubicadas las arandelas. Verificamos el estado. Yo ya he enseñado cómo se verifica. Cómo se agarra la biela y si le da golpes, verificando que la biela se encuentre en buen estado. Si nosotros la agarramos de esta forma y le pegamos y produce ruido, golpeteo, es porque la biela está mala. La otra es cogerla y verificarla de abajo hacia arriba. Hacia los lados, si encontramos un movimiento, que no lo debe tener, pero si lo encontramos, es milimétrico. Ese es el desarme de un motor Boxer CT 100, 125, 150 en sus diferentes referencias. Señores, próximo video vamos a armarlo bien detalladamente. Muchas veces el desarme es más fácil que la armada. Lo que nosotros siempre conocemos, el dicho popular, desarmar es fácil. Pero algo que les recomiendo es, sí, el desarme es fácil, pero si ustedes tienen orden, disciplina al momento de armar, se les va a facilitar al momento. Si ustedes tienen un orden y una disciplina al momento del desarme, al momento de armar el motor, se nos va a facilitar todo. Entonces la recomendación es esa, el orden. Tener un orden, una limpieza, todo bien limpiecito, bien organizadito. Que no nos pierda nada, todo bien ubicadito. En qué parte vamos para los tornillos. Espero que el video sea de agrado, les sirva, les ayude a hacer un desarme. Próximo video, vamos a armarlo. Vamos a armarlo con sus torques. Le voy a explicar detalles a tener en cuenta, porque esto se trata de eso, los detalles. Los detalles marcan la diferencia. El torque, el apriete, marcan la diferencia. Recuerden que este tipo de motores, aquí el centro motor, lleva es silicona. No lleva un empaque como tal, lleva silicona. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video.